Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos. Tengo pendiente grabar un vídeo sobre una historia de un filtro inteligente que ya comenté en el vídeo anterior, pero antes quiero grabar y publicar este para responder una duda que me imaginaba que acabaría saliendo y que seguro que va a salir más veces, que tiene que ver con un vídeo reciente. Es esta duda que veis aquí y es en relación a esta técnica que usaba para ver claramente las transiciones en esta imagen y bueno, analizar la iluminación y cosas por el estilo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es empezar usando esta imagen para explicar cómo podemos usar las curvas para exagerar el contraste y que nos sea más fácil identificar diferencias, discrepancias, imperfecciones, cosas en la imagen que queremos aislar pero que a simple vista nos cuesta ver. Así que voy a empezar creando una capa de ajuste de curvas y voy a sacar el panel de aquí para que lo veamos mejor. Si no sabéis cómo funcionan las curvas, aunque intentaré hacer ahora un resumen súper rápido, lo que deberíais hacer es ver el vídeo que dejaré en la descripción de este, que enlazará con un vídeo sobre curvas del curso básico de Photoshop que tengo en el canal. De todas formas, muy a grandes rasgos, lo que tengo aquí en el eje horizontal son los valores de entrada de sombras a luces y en el eje vertical lo que tengo son valores de salida también de sombras a luces. La línea diagonal quiere decir que ahora mismo no está haciendo nada el ajuste de curvas porque, por ejemplo, en los medios tonos que estarían aquí, si voy hasta la función, que es esta línea, y reboto al otro eje, veréis que se corresponden, ¿vale? Todos los valores de aquí se corresponden igual de acuerdo a la línea. Pero en el momento que pongo puntos y empiezo a moverla, estoy reasignando los tonos. Una de las características que tienen las curvas es que cuanta más pendiente tenga la función, bueno, la curva, más contraste estoy introduciendo. Por ejemplo, lo voy a exagerar un montón, ¿vale? Si llevo este punto aquí, ¿qué ocurre? Pues que en este tramo tan corto de tonos estoy redistribuyendo todos estos tonos, con lo cual lo que antes tenía poca variación, ¿vale? Valores de entrada, ahora tiene toda esta variación en valores de salida. Por contra, si la curva tiene poca o ninguna pendiente, como me ha pasado ahora aquí, que ha quedado en cefalograma plano, me he quedado sin contraste, porque ahora todos estos valores se han correspondido con el valor blanco en este caso, con lo cual no hay contraste alguno porque no diferencio. Bueno, el asunto es que lo que nos interesa para este caso es crear este contraste tan fuerte para que me sea más fácil ver diferencias entre ciertos tonos. Pero claro, en función de qué tono quiera yo ver con más claridad, voy a tener que ir moviendo esta curva. Por ejemplo, si lo que quiero es en la parte del rostro, tendría que ir moviendo los puntos hacia aquí y bueno, ir buscando, ¿no? A ver dónde consigo crear el tipo de contraste que a mí me interesa. En este caso pues estaría por aquí, pero evidentemente es una lata ir moviendo esto cada vez. Bueno, lo pongo a 0. Entonces, una astucia, una treta, digamos, o ardid, para que esto sea más fácil es esto de la curva solar, que consiste en lo siguiente. Creamos aquí un contraste muy fuerte, ¿vale? ¿Y qué pasa ahora con el resto de la línea que ya no nos da contraste? Bueno, pues ponemos otro punto y ahora otra vez creamos una pendiente, aunque sea para abajo es igual. Pendiente para arriba, para abajo, todo lo que tenga mucha pendiente significa muchísimo contraste. Significa que cualquier transición insignificante se va a ver súper exagerada. Se va a ver con colores raros, pero el color en sí no nos importa. Lo que queremos es ver estas separaciones, ¿vale? Lo que en el original cuesta diferenciar, ahora lo diferenciamos muy claramente. Llega la curva aquí, ¿qué hacemos ahora? Pues lo mismo, otra vez para arriba, otra vez para abajo, bueno, una cosa así. Lo podéis ver, el tema de la curva solar, con 2 picos, con 3 picos, que empieza por arriba, que empieza por abajo. No hay una fórmula exacta, pero sí que hay que tener en cuenta que, si bien cuantos más picos pongamos, más podemos empinar, digamos, las pendientes de la curva, por contra introducimos otro problema, que es que cada pico y cada valle son zonas donde, entre que la curva baja y vuelve a subir, aquí no estamos creando tanto contraste porque es un rango de tonos que se está proyectando todo el rato en un mismo rango de tonos. Incluso podemos llegar a crear lo que se llama inversión tonal, que bueno, básicamente es que no vamos a ver detalle, ¿no? Por ejemplo, tal como lo tenemos ahora, hay zonas, quizá esta parte de la punta de la nariz, donde quizá debería haber algún contraste y no lo tenemos. Una forma de inspeccionar esto es venir a este iconito de la mano y pasearnos por la imagen y veremos una bolita que se va moviendo y que nos indica en qué parte de la curva cae el tono que está debajo del cursor. Por ejemplo, esta parte de aquí, fijaos que está precisamente en uno de los valles y como he dicho, lo que está en los valles o en los picos se va a perder el contraste, ¿no? Porque es una zona que está rebotando y aquí no obtenemos ese contraste, o quizá en estos pétalos de aquí tampoco se acaba de ver. Bueno, el asunto es que para evitar este problema tenemos que crear otra curva debajo que va a servir para desplazar los tonos, es decir,
Esto es un poco como si estuviéramos mirando por una ventana y estos valles y picos son como barrotes que nos tapan pequeños rangos de tono, y entonces necesitamos una forma de desplazar un momento la vista para mover esos valles o picos hacia otros tonos. Para esto lo que tengo que hacer es venir otra vez a la capa a fondo y creo debajo una curva normal donde lo único que voy a hacer es moverla hacia arriba o hacia abajo. Y fijaos que cuando lo hago, la capa de encima, la curva solar, se está como volviendo loca porque lo que estoy haciendo es justo esto que decía, estoy empujando los tonos para un lado o para otro. Y de esta forma, zonas donde antes a lo mejor no estaba viendo ese contraste como la punta de la nariz, ¿vale? Que antes se veía así, ahora estoy viendo aquí un poco más de detalle, o quizá los pétalos que teníamos aquí, según donde ponga yo esta curva, puede que los vea así, que no veo el contraste, o a lo mejor en una zona como esta sí que distingo entre un tono verde y un tono cian. El tono no tiene ningún significado, simplemente es un contraste, es lo que nos interesa, no ver la diferencia. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es crear esta curva solar y debajo poner una curva como de ayuda para asegurarnos de que realmente estamos, por ejemplo, fijaos en estos pétalos, ¿no? Si lo estuviéramos viendo así, tendríamos que moverlo hasta que encontremos un contraste, con los colores que sea, pero simplemente que veamos la diferencia o lo de la punta de la nariz, bueno, lo que sea. Entonces, esta curva solar la podéis crear vosotros, pero si no, podéis descargar un archivo .acv, me parece que es la extensión de curvas, que dejaré en la descripción del vídeo. Para cargar la curva venís, bueno, creo que con doble clic se debería instalar, pero no estoy seguro. Si no, venís al panel propiedades de una capa de curvas, venís aquí al icono de las 3 líneas y seleccionáis cargar ajuste preestablecido de curvas. Y cuando lo carguéis, os aparecerá en este menú desplegable. A mí ahora no me sale porque he cerrado y abierto Photoshop y tendré que cargarlo cada vez. De hecho, lo voy a cargar. Vengo aquí que tengo el archivo .acv, le doy, le digo cargar y ahora, además de que me ha cargado la curva, la tengo en este desplegable, pero para que me salga siempre aquí tendría que guardarla en la carpeta de instalación de Photoshop. En el caso de Windows es, bueno, disco local C, archivos de programa, Adobe Photoshop 2024, presets, curves o curves. Sorry, you meant curves. En Mac no sé cuál es la carpeta, pero si lo ponéis aquí, ese archivo, cada vez que abráis Photoshop, lo tendréis siempre en este desplegable, que no es que haga mucha falta, pero bueno, si queréis, ahí lo tendréis. ¿Qué usos tiene esto? Pues lo que creo que he dicho antes, ¿no? Puede ayudar a encontrar imperfecciones, hacer un poco de Sherlock Holmes con las imágenes, o también puede ayudar, por ejemplo, a hacer Dodge and Burn. He buscado una foto, a ver, un ejemplo, no sé si es el mejor del mundo, pero quizá nos sirva, que es esta fotografía de aquí, donde, si os fijáis aquí en la mejilla, hay como una marca, una sombra, no se sabe muy bien qué es, que podríamos querer arreglar con Dodge and Burn. Como os diré luego, hoy en día creo que hay, por un lado hay métodos más rápidos, hay esto del Evoto ahí, que yo no lo he probado y que me da mucho la lata por email porque quieren que hable de ellos y no tengo muchas ganas yo, la verdad. Pero bueno, tengo entendido que funciona muy bien para retoque de piel, de retratos y tal, incluso un relleno según contenido. Y si queréis aplicar técnicas de estas tan elaboradas como lo que comentaré ahora, como el Dodge and Burn con esta curva solar de ayuda y tal, sería para, no sé, trabajos de mucho nivel o que te compense perder tanto tiempo, porque esta foto está hecha polvo y no le veo sentido a hacer el tipo de cosa que voy a hacer. Pero imaginaos lo que digo, que yo quiero eliminar esta sombra de aquí con Dodge and Burn, ¿no? Bueno, pues tengo ya una acción que crea el Dodge and Burn, esto de aquí. Dodge and Burn básicamente es una capa de curvas que ilumina y otra que oscurece, ¿no? Pintando aquí si pinto en la de Dodge, pues lo que estoy haciendo es iluminar, y si pinto en la de Burn lo que hago es oscurecer, pero pinto con una opacidad súper baja para ir corrigiendo este tipo de problemas. Entonces, si yo vengo a la capa de Dodge, pincel, color blanco, una opacidad del 10%, y empiezo, bueno, 10% o menos incluso, ¿no? Porque esto es para trabajar acumulativamente con mucho cuidado. Si empiezo ahora a pintar aquí, ¿vale? Estoy pintando, voy pintando, veo la sombra. Al principio veía la sombra más clara, ahora la sombra en general la he quitado, pero me está quedando una cosa rara y es que me cuesta, cada vez, a medida que voy eliminando la sombra, me cuesta mucho ver dónde está exactamente el problema. Voy a anular lo que he hecho. Si antes creo aquí encima la capa de curvas con la curva solar, que aún debe estar aquí porque no he cerrado Photoshop, ¿vale? Ahora, como veis, la sombra la visualizo mucho mejor. Si por lo que fuera me estuviera cayendo justo la sombra en una zona de estas valle o pico, pues por si acaso, a ver, un momento que saco la curva del grupo, por si acaso creo otra capa de curvas que la pongo debajo y, como hemos visto antes, muevo esta curva hasta asegurarme de que tengo aquí, veis aquí por ejemplo, aquí no estaría viendo lo que me interesa, pero aquí sí que lo veo, o aquí, bueno,
Por ejemplo, aquí lo estaría viendo más o menos, ¿no? Esto lo oculto y entonces ahora sí que podría venir al Dodge y a medida que yo, olvidaos de los colores, a medida que yo voy pintando aquí en blanco, ¿veis? Voy viendo con mucha más claridad qué es lo que estoy corrigiendo, que de la otra forma es que no me aclaraba. Y ahora podría ir arreglando con más detalle, porque como esto tiene compresión JPG, hay aquí unos artefactos horrorosos y es mucho más difícil de ajustarlo. Entonces, bueno, sería cuestión de entretenerse pintando todo esto para arreglarlo. Yo tengo ya, lo he hecho antes de grabar el vídeo porque digo, no me voy a poner a hacer esto en directo, bueno, mientras lo grabo, ¿no? Aquí, a ver, aquí estaba la curva solar, esto es el Dodge & Burn. A ver, amplío un momentito. Esto era la original y con el Dodge & Burn, con la ayuda de la curva solar, he corregido, como veis, la curva y ahora se ve bien, no se ven manchurrones raros. Y esto es gracias a que con esto, ¿vale? Con esto de aquí encima, he visto clara esta diferencia y la he podido corregir pintando en la capa del Dodge, ¿vale? Es un ejemplo de tantos que podían ser. También os digo una cosa, para hacer esto, realmente no haría falta por fuerza la curva solar, porque yo podría venir aquí, lo que hemos visto al principio, ¿vale? Creo una curva, con la manita busco dónde está el tono, ¿vale? Veo que está por aquí, y entonces en esta zona yo ahora voy a intentar crear el contraste selectivamente aquí, ¿vale? Para exagerar esta sombra. Y aunque el resto de la imagen esté yéndose a tomar por saco, como que lo que me interesa es esto, a lo mejor con esto ya tengo suficiente para que me sirva de ayuda. Bueno, la curva tendría que estar siempre por encima de lo del Dodge & Burn, ¿eh? Pero bueno, quiero decir simplemente que no os estoy intentando vender esto como el milagro antigrasa, que hay alternativas y como digo, hoy en día creo que no es tan necesario muchísimas técnicas que se usaban antes. Lo expliqué en los vídeos que hablaba sobre por qué el tema también de Photoshop está un poquito de bajada, ¿no? Hay 1000 técnicas, no me quiero repetir de lo que dije en ese vídeo, pero hay 1000 técnicas de estas de copiar el canal, modo de fusión no sé qué, resto, sumo, aplicar imagen, una curva invertida. Hay muchas cosas raras que se hacían antes que hoy en día no hacen falta, ¿vale? Y en fin, y esta técnica también yo creo que ha perdido cierto peso, pero dicho esto, cuando la necesitas es súper útil una forma de forzar a lo bestia el contraste y ver con claridad dónde están las diferencias, sea para hacer un retoque, sea para corregir una imperfección o sea para analizar fotografías sospechosas. Bueno, espero que haya quedado claro. Sé que para mucha gente quizás ha sido una explicación demasiado rápida para cosas que quizá no dominéis, pero en fin, yo creo que con esto algo se entenderá y si no, pues lo que decía al principio, descargáis la curva solar que dejaré enlazada, la instaláis y arreando. Muchas gracias por verlo y hasta pronto. Curva solar, llegaste a mi vida, me enseñaste a retocar, eres ya mi preferida.